Bueno, vamos a ver las funciones. ¿Qué es una función? Bueno, nosotros en nuestro código a veces tenemos algún sector, un conjunto de líneas, un algoritmo, alguna tarea que se repite. Por ejemplo, acá sería este sector rojo que fui mostrando en este flujo del programa. En vez de tener repetidas todas estas líneas de código, dado que son exactamente iguales y hacen exactamente lo mismo, uno podría pensar, estaría bueno que estas líneas estén escritas en un solo lugar y poder hacer referencia a ellas de alguna manera. Eso es una función. Una función es un grupo de líneas de código que están asociadas con un nombre, el nombre de una función. Entonces un programa puede hacer todo código que es, digamos, distinto, y a la hora de llamar a esa función, en vez de copiar todas estas líneas, esas líneas están escritas en un único lugar, desde ahí se va a realizar la función o esa tarea, se vuelve y se continúa ejecutando el código. Cuando llega la hora de ejecutar esa función, lo mismo. Se va la función, se vuelve y se continúa ejecutando el código. Cuando llega la hora, lo mismo. Se va, se vuelve, continúa ejecutándose el código. Se va, se vuelve y termina el programa. Verán que el programa queda más chico cuando uno usa funciones que cuando uno no las usa. Es decir, la cantidad de líneas de código del programa es inferior. Eso ayuda a que el programa se pueda organizar mejor, a que ocupe menos espacio, porque hay menos líneas de código. Si es un lenguaje ejecutable, va a ser más pequeño su ejecutable. Depende del compilador, pero habitualmente esto sería así. Es una forma mejor de organizar un código y poder programar o llevar a funciones parte de nuestro algoritmo. Tiene algunas dificultades o algunos truquitos que aprender. Vamos a ver cuáles son. Por empezar, tendríamos que aclarar cómo es el funcionamiento de las funciones. Las funciones pueden recibir uno o muchos valores, o ninguno, y devolver ninguno. En el caso del lenguaje PHP, por defecto se devuelve null, si es que uno no retorna ningún valor específico, o un valor único. Eso es en la mayoría de los lenguajes de la misma manera. Entonces se puede recibir o se puede enviar hacia una función nada, una función que no recibe argumentos, un argumento, dos argumentos o todos los argumentos que quiera. ¿Qué puede retornar la función? La función puede retornar nada, no retorna nada o un único valor. O sea que tenemos como distintas formas de pensar a las funciones. Si yo pienso a la función como un cuadradito, podría pensar en funciones que no reciben argumentos y que no devuelven nada, funciones que no reciben argumentos y que devuelven un valor, funciones que reciben argumentos y no devuelven nada, y funciones que reciben argumentos y devuelven un único valor. Eso sería como una clasificación en 4, por lo que recibe y por lo que devuelve. Las funciones reciben, si es que el caso corresponde, valores desde el exterior a ellas, desde el exterior de esa línea de código reciben valores, y pueden tener variables que sean internas a la función, que solo van a existir dentro de la función y que cuando la función finalice, su valor no se va a poder utilizar más. Son como variables internas a esa función. Acá habrá una operatoria entre las variables internas de la función y las variables que la función recibe, y de este procesamiento, que es como este garabato de líneas, la función envía un valor hacia afuera o realiza una acción. Escribir un archivo, establecer una conexión de red, lo que fuera. Ese sería el operatorio de una función. Vamos a ver ahora la sintaxis en el caso del lenguaje PHP. En el caso del lenguaje PHP, las funciones son globales, o sea que solo puede existir una función con el mismo nombre, no puede haber dos operatorios o dos funciones distintas con nombre repetido, son únicas, y en la definición de la función, o sea, escribir las líneas que describen qué es lo que la función tiene que hacer, puede estar hecho en cualquier parte del programa. En este caso, está definida la función en la mitad del código y se realizan llamados a la función 1 antes y después de su definición. ¿Cómo se define una función? Definir quiere decir darle nombre y decir qué hace. La palabra function, que es reservada del lenguaje, por eso acá está en negrita.
un nombre, este sería el nombre de la función, y unos paréntesis. Dentro de estos paréntesis puede haber nombres de variables, que es como internamente se va a llamar a los valores que la función recibe, o nada. En este caso no hay nada. Eso quiere decir que esta función no recibe argumentos. Como dentro de estas llavecitas no existe la palabra reservada return, reservada para retornar valores desde la función, esta función tampoco devuelve ningún valor. ¿Qué hace esta función? Simplemente muestra un mensaje. Entonces en este código el programa llama 3 veces a la función y después otras 3 veces más. La diferencia es que en la definición de la función está ubicada entre medio de las llamadas de código. Esta definición podría estar arriba del llamado, o sea, superior a la línea 5, o podría estar debajo del último llamado, inferior a la línea 20. En el caso del lenguaje PHP, no importa donde uno defina a las funciones, su accesibilidad es global. En este caso vemos una función llamada función1 que recibe 3 valores. Un número entero, 34, una cadena de caracteres y otra cadena de caracteres. Acá vemos la definición de la función. Pesos argu1 es la primera variable, pesos argu2 la segunda y pesos argu3 la tercera. El orden es respetado, es decir, que a la hora de yo invocar esta función 1, lo que primero escriba va a ir a la primera variable, lo que segundo escriba a la segunda y lo que tercero escriba a la tercera. De esa forma se van asignando los valores que yo ponga hasta la primera coma van a ir a la primera variable. Entre la primera coma y la segunda variable, entre la tercera coma y el último paréntesis, a la tercera variable. Esas son variables que son recibidas por la función desde afuera. Desde dentro de esa función, esas variables se reciben como una copia del valor que las variables originales tienen, y con esa copia del valor que las variables originales tienen, se hace la operatoria dentro de la función. En este caso se muestra la impresión de esas 3 variables. En este caso les muestro un ejercicio que hicimos en clase, que era el de un programa que mostraba la cantidad de stock, normal, bajo, alto y un stock erróneo, que en ese caso lo habíamos hecho con un algoritmo. Ahora ese algoritmo, para controlar o para dar información sobre el nivel de stock, lo llevamos adentro de una función. La función se llama estados stock y recibe 3 parámetros: el valor de stock de un determinado artículo, lo que es considerado mínimo y lo que es considerado máximo. Este programa indica si el stock está debajo del mínimo, entre el mínimo y el máximo, superior al máximo o no corresponde con un stock válido. Por ejemplo, un número negativo no sería un stock válido. Esta función no está retornando un valor, sino que lo que está haciendo es imprimir mensajes según la condición que corresponda para esas variables. Las funciones no siempre tienen que retornar valores, pueden que hagan un procesamiento interno, mostrar un mensaje, escribir un archivo, establecer una conexión de red. Podrían guardar algún valor en una variable ajena a ella a través de una referencia. Eso lo vamos a ver en un segundo. Entonces esta función recibe 3 valores y no devuelve ninguno, simplemente muestra mensajes dentro de sí. ¿Cómo retornar valores desde una función? En este caso tenemos una función que se llama agregar IVA, que recibe un valor, recibe el porcentaje de IVA, y al valor que le pasamos le agreguen IVA y nos revuelve el precio con IVA de un artículo. El IVA sería un impuesto que cobra el Estado. Llamo a IVA, le paso la variable precio sin IVA, 10. El IVA en porcentaje, 21. La función agregar IVA copia en una variable llamada valor el valor que contiene la primera variable, precio sin IVA. O sea que lo que yo le puse acá se va a copiar en una variable interna de la función llamada valor. ¿Qué valor tiene la variable precios sin IVA? 10. La variable IVA tiene un valor, el valor de esa variable se va a copiar en una variable interna de la función que se llama IVA-P. ¿Qué valor tiene la variable IVA? 21. Esta función lo que hace es divide el 21 por 100, lo multiplica por el valor y le agrega el valor. O sea que obtiene el valor del precio con IVA de ese artículo. Y lo retorna utilizando la palabra reservada del lenguaje return. Return lo que hace es copiar el valor de esta variable en un lugar especial de la memoria RAM que se permite que sea intercambiado con un espacio de memoria que está por fuera de la función. No es necesariamente cierto en todos los lenguajes, pero podríamos pensar que funciona así, de esa manera. Cuando yo llame a la función agregar IVA, le voy a pasar 2 cosas y la función agregar IVA me va a devolver una. Esta una que me devuelve
es la que yo le pongo dentro de los paréntesis al return. Lo que yo quiera poner para que sea retornado lo pongo dentro de los paréntesis de la palabra return, y el valor que esta variable tenga dentro va a ser retornado a la izquierda del igual que ponga en el llamado de la función. Este es el llamado de la función. A la izquierda del llamado de la función pongo un operador de asignación. Este operador de asignación me asigna lo que la función devuelve a la variable que está a la izquierda. Y acá la variable se llama precio a cobrar, que es la que estamos imprimiendo en el eco. De esa manera, una función recibe variables, se copian los valores hacia variables internas, se copia el 10 en valor, se copia el 21 en IVA-P, se hace un procesamiento y se retorna un valor. Si bien es cierto de que solo se puede retornar un único valor, eso no quiere decir de que no se puedan escribir múltiples returns. Es decir, según lo que el programa tenga que hacer, puede retornar por distintos caminos alternativos. Es decir, la salida permite dejar pasar una variable sola, pero hay múltiples caminos a esa salida. La función número a día traduce un número del 0 al 6 a una cadena de caracteres que corresponde con el nombre de ese día. Esta función lo que hace es recibir un día, un número, si el número está entre 0 y 6 inclusive, con un switch retorna domingo si día vale 0, lunes si día vale 1. Es decir, el valor retornado es único. Lo que va a cambiar es que, según el flujo del programa, yo, cuando alguna condición se cumpla, puedo elegir retornar de la función en ese momento. Si esa condición no se cumple, yo puedo seguir haciendo lo que tenga que hacer en mi programa hasta que encuentre el return. Y cuando encuentre el return, me voy de esta función a el programa original donde fue invocada la función. Es decir, si bien lo que se puede retornar es un único valor, puede haber múltiples instancias de return. La primera instancia de return que se encuentre, la función finaliza en ese caso retornando el valor dentro de los paréntesis del return. En este programa vemos que la variable que llamamos día recibe el número 8 desde el llamado, y 8 no es un número válido, no está entre 0 y 6. O sea que no va a estar entre las llavecitas del if y no va a caer en ninguno de los returns dentro del switch. La consecuencia de eso es que la función esta llamada número a día no va a pasar por ningún return y va a llegar a su fin. Sin embargo, en el código, cuando llamamos a número a día, igualamos número a día a una variable y estamos esperando el día en letras. Cuando ejecutemos ese programa, lo que vamos a obtener como ejecución es un null. Si nosotros no utilizamos un return dentro del código de la función y se alcanza la llavecita que cierra la función, sin haber ejecutado un return, si ponemos un igual a la izquierda de su llamado, lo que nos carga en esta variable día en letras es null. Y acá vemos que muestra el día es y no muestra ningún mensaje. Entonces, para los casos donde lo que haya que retornar no haya alcanzado un valor satisfactorio, es conveniente de retornar algo que uno indique que el funcionamiento de esa función no fue correcto, o saber de que el null se utiliza para esos casos y a la hora de usar la función y retornar null, chequear si el valor retornado fue null o no para poder procesar correctamente lo que continúe el programa. Si bien pueden existir distintos returns o múltiples returns en una función, no es conveniente mezclar el tipo de dato. Si una función realiza un procesamiento, sería habitual de que retorne un tipo de dato que sea siempre el mismo, siempre entero, siempre boolean, siempre string. Entonces no es correcto y a veces puede llegar a resultados inválidos si desde una función retornamos distintos tipos de datos. En este caso estoy retornando domingo, que es un string, true, que es un boolean, 1,3, que es un float, y 4, que es un int. Esto no es una práctica recomendable a pesar de que no genere un error en cuanto a la sintaxis. Es posible que a veces nos dé un comportamiento inesperado y no es una buena práctica.